Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella, hermosa, inteligente Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Te acordaste, muy bien. Ryan, espero hayas amanecido muy bien y que tengas un excelente día, que finalice todo perfecto. Como siempre, vamos a darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. Martes 29 de noviembre, con un palo de agua amanecimos los caraqueños, pero bueno, eso no impidió, Ana, que las cámaras del Venezolano TV se vinieran a la sede del Palacio Federal Legislativo en el marco de la mesa del diálogo, de la conversación, bueno, y también en el marco de la Navidad. Se acerca la Navidad y bueno, los venezolanos seguimos padeciendo por falta de comida, desabastecimiento, falta de medicina y lamentablemente el diálogo no ha sido un poco efectivo en eso, ¿no, Ana? Bueno, Ryan, el tiempo ha reinado y como yo siempre lo había comentado y como nuestro pueblo sabio también decía en las entrevistas y en las encuestas que la mesa de diálogo no iba a ser productiva y es lo que vemos hoy, resultado. Ya faltan, bueno, solo 48 horas para que termine el mes de noviembre, para que comience el último mes del año y no vemos adelantos de la mesa de diálogo. Lo que sí vemos es que se desdibuja la posibilidad de un referéndum revocatorio. Ya ahora sí ni siquiera se puede tocar, ni siquiera se puede plasmar para el año 2017 porque no sería efectivo. Sabemos que en el 2017 de hacerse un referéndum revocatorio seguiría el oficialismo mandando y bueno, nada, a pesar de que se veían ciertos adelantos de la Mesa de la Unidad Democrática y una fuerte estrategia de parte de la oposición, hoy vemos todos esos intentos un poco apagados en virtud de que ya finaliza el año y no hubo ningún adelanto, ni siquiera un cambio político que era lo que se estaba buscando para entonces. Mira, Anita, por otro lado, la economía se está desplomando en Venezuela. Ayer hubo un lunes, bueno, lo podemos llamar un lunes negro. Sí. Se disparó el dólar paralelo, el dólar, ¿sabes?, imperialista, ese que, bueno, que marca el mercado real del venezolano. Está, bueno, no podemos decir las cifras, pero subió muchísimo. Y eso implica que los venezolanos, el bolsillo de los venezolanos, ahora el dinero alcanza mucho menos, ¿no? Tenemos menos ahora en el bolsillo. Lo que nosotros creíamos que nos podía alcanzar para un poco más, ahora nos alcanza para comprar menos cosas, porque en lo que se traduce la subida del dólar es que los precios van a seguir subiendo y eso pues le va a afectar sin duda a la población en general. Menos a las camarillas, a los grandes líderes que se están aprovechando, como dirían algunos líderes políticos de la oposición, a los enchufados. Los economistas hablan incluso de una hiperinflación que, bueno, ya el pueblo venezolano la está sintiendo. El problema con la moneda es grandísimo, en los cajeros no hay dinero, como lo hemos venido diciendo a lo largo de esta semana. Se presume que es que van a imprimir moneda, billetes de mayor denominación. Bueno, todo eso es lo que se especula para toda la gente que nos ve en todas partes del mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para el año 2016 se aseguraba que se iba a cerrar la inflación alrededor de 776. Para el año 2017 se especula que cierre en un 2000% de la inflación. Entonces, bueno, realmente el panorama que se pinta para Venezuela no es nada agradable ni satisfactorio. Sin embargo, nosotros seguiremos aquí luchando por Venezuela. Por otro lado, Anita, en estos días pues ya salió el primer lingote de oro que tiene y que presentó el presidente de la República, Nicolás Maduro, que sale del arco minero. Esto bajo mucha presión del sector de la población que dice, bueno, que se está afectando el ambiente, que los pobladores no están de acuerdo, que la minería causa mucho estrago y que está destruyendo la flora y la fauna de nuestro querido y hermoso país. Y bueno, todo eso está pasando en el marco del gobierno, de la ofensiva del gobierno por tratar de luchar contra lo que ellos llaman la guerra económica y bueno, están tratando de explotar con la minería o bueno, digamos equiparar con la minería la caída de los precios del barril del petróleo. Poco a poco, Raya, hemos venido tocando los temas de los que hablaremos. En efecto, mesa de diálogo, referéndum revocatorio, arco minero, el primer lingote de oro, etcétera, etcétera. Pero no hemos dicho aquí lo exacto, lo específico. Y es que Ryan nuevamente me complace, gracias. Y hoy no vamos a hablar de Caracas, sino del Estado Bolívar. Bien, estás haciendo un adelanto. De nuestro querido Estado Bolívar, cómo se encuentra. Para ellos tendremos como invitado al diputado Ángel Medina, quien es diputado por el Estado Bolívar, es presidente del Parlatino, capítulo Venezuela. Bueno, nos dirá un poco cómo está el Estado con el tema de la contaminación, el desabastecimiento, bueno, todo lo que sufren los venezolanos. Además de eso, hablará del impacto del diálogo y cómo nos ven internacionalmente. A grandes rasgos, Ryan, podemos decir que el Estado Bolívar es una de las 24 entidades federales que conforman a nuestra hermosa Venezuela. Su capital es la ciudad de Ciudad Guayana, de Ciudad Bolívar, valga la redundancia, y pertenece a la región Guayana. Está en el sureste de Venezuela. Por supuesto que se dice que tiene alrededor del 25,96% de todo el territorio nacional, lo que lo hace significar, lo que se traduce esto, en que es el territorio más grande o el estado más grande en territorio
rectifico, en territorio y no en población, dado que su población para el año 2015 más o menos estaba alrededor de 1.824.190. Sin embargo, esto lo colocaba en el séptimo estado más poblado, no en el primero, que en el primero serían los casos de Caracas, Zulia, Valencia, etcétera. La región central del país. Exacto. Pero lo que sí es importante decir es que es uno de nuestros estados más bellos, con una belleza natural increíble. Bueno, tiene reservas de oro, reserva todos los minerales. Es una de las poblaciones más importantes, más bonitas que tiene el país. Bueno, invitamos a todos los que no han podido ir para allá, bueno, a que la visiten. Y bueno, es parte de lo que tú dices, estamos haciendo un paneo de toda nuestra querida Venezuela. Ya pasamos por Sucre, vamos a ver cuándo nos lleva Faranzuategui a probar las empanadas por allá, las hallacas en la época de sembrina. Y bueno, todo esto y es un poquito de lo que hablaremos hoy en Dale con Todo aquí desde la sede de la Asamblea Nacional, Ana. Ya regresamos con más de Dale con Todo por TVelvenezolano.com. Aquí regresamos con más de Dale con Todo por TVelvenezolano.com y pues bien, como en la parte anterior Ryan mencionó, el invitado especial va a ser el diputado Ángel Medina. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Ana Julia? ¿Cómo estás, Ryan? Muy bien, muchísimas gracias a usted pues por atender a nuestra invitación. Ryan. Diputado, ¿cómo está el estado de Bolívar? ¿Cómo está el desabastecimiento, la escasez? Ahora el tema de la contaminación ambiental con el arco minero. ¿Cómo se ve el estado de Bolívar y cuál es el futuro que le depara? Mira, lamentablemente el estado de Bolívar, que es un país que lo tiene todo, es uno de los estados que lo tiene todo y no tiene nada. Hoy, si la escasez en la capital es fuerte, es enorme y de terribles magnitudes en el estado de Bolívar, porque eso se conjuga además con índices inflacionarios que siempre han sido superiores al resto del país. Bueno, hoy efectivamente la inflación ronda más del 500% en toda Venezuela y Bolívar es uno de los estados donde la inflación choca con más fuerza. Primero por la distancia y en segundo lugar porque también en el estado de Bolívar se están recibiendo todos los productos, no solamente de Guyana, sino de Brasil, que vienen a un precio precio internacional, que evidentemente en la medida que el paralelo sube, en esa medida esos alimentos suben. Y eso además viene de la mano con los altos niveles de violencia que vive el estado de Bolívar. No solamente el sur, que todos los venezolanos conocen el tema de las minas y la violencia que se da allí, sino que también en las principales ciudades del estado de Bolívar, háblese Ciudad Bolívar, Upata, Puerto Ordaz o San Félix, la violencia es la marca fundamental de todos los días allí. Sin contar que cuando vas a esas principales ciudades no hay un semáforo que sirva, las calles están rotas, el agua, es un estado que tiene, tanto el Orinoco como el Caroní no tiene agua, es un estado que es el que produce el 70% de la energía eléctrica de este país y no tiene luz. Es decir, Bolívar es, repito, el estado, uno de los estados del país que lo tiene todo para no tener nada. Bueno, sabemos entonces que Venezuela está de cabeza y el estado de Bolívar no está exento de eso, por supuesto que no. Hablaba usted sobre la violencia que se vive en el estado de Bolívar y lo que se refiere a la inseguridad. Por supuesto que la corrupción, asumo, no está fuera del estado de Bolívar, sino que también está inmersa en él. ¿Cómo actúan las autoridades del estado con respecto a esto? Con respecto a las minas, con respecto al oro, con respecto a todo lo que abarca la riqueza del estado. Mira, el gobernador del estado de Bolívar tiene más de 12 años gobernando ese estado. La gran verdad es que lo que ha hecho es privatizar todas las funciones del estado. ¿Cómo digo privatizar? Porque a veces no comprende un poco lo que quiero decir con esto. Él agarró y simplemente cortó en pedacitos a la gobernación. Y cortó en pedacitos para crear fundaciones o para crear empresas para cada cosa. Entonces, Hidro Bolívar va por un lado, por otro lado va Granitos Bolívar, que es la que se encarga de la explotación del granito y de las piedras del estado de Bolívar, por otro lado va Alimentos Bolívar, por otro lado va la policía, y así sucesivamente fue creando empresa tras empresa para ir como quitando o cortando en pedacitos a la gobernación, de manera que fuese un cúmulo o pareciera que es un pool de empresas que terminan siendo la gobernación del estado de Bolívar. Y eso evidentemente da para todo, principalmente da para que no se pueda controlar como debe ser, no hay una contraloría efectiva, para poder tener la mayor opacidad que puedas imaginarte, pero sobre todo para hacer ricos a cada uno de esos jefes de esas compañías y por supuesto evitar o generar una inacción, porque al final la gobernación termina trabajando no coordinada, una inacción de la gestión efectiva de la gente.
Y eso, acordemos que el estado Bolívar es uno de los estados más ricos, ¿no? Entonces, en términos de la potencialidad, entonces tiene todo lo que son el conglomerado de las empresas básicas, que es otro drama. Antes eso estaba todo centralizado en la Corporación Venezolana de Guayana, y eso mismo también fue desmantelado. Entonces la Corporación Alfredo Manero, la Corporación Siderúrgica, y así sucesivamente fueron como que desmantelando, quitando en pedacitos las empresas básicas. Entonces tienes una gobernación en pedazos, unas empresas básicas en pedazos, y todo el sur del estado Bolívar, que es la actividad minera, que ahí no hay ni siquiera pedazos, ahí lo que hay son mafias y mafias y mafias tras mafias, que te dan cuenta en conjunto de donde colocan al ciudadano a merced de todo esto, y al final el ciudadano tiene que sobrevivir y no depender del Estado. Diputado, el jefe de la fracción parlamentaria del gobierno, Héctor Rodríguez, es también diputado por el Estado Bolívar. En el marco del diálogo, de esas negociaciones que está haciendo el gobierno y la oposición, ¿ha usted podido conversar con él sobre estos temas, de poner, digamos, la diatriba política de un lado y tocar el tema del drama que vive la gente en el Estado Bolívar? Mira, siempre tratamos de conversar, siempre tratamos de hablar. Evidentemente, a veces los que están en el poder y quienes representan a los que están en el poder aquí en la Asamblea Nacional asumen unos compromisos políticos que yo no los comprendo, asumen a veces unas posiciones políticas que el país tampoco las comprende, y a veces esa intención de negar lo que es evidente hace más complicado cualquier diálogo. Sin embargo, creo que al final nos corresponde, somos generaciones distintas, en términos de otras personas que están en la política, y nos corresponde es más bien construir canales que nos permitan tener una comunicación cada día más fluida y más consciente, pero sobre todo más de cara a la gente. Yo soy de los que creo que en este momento hay que no solamente pensar en la coyuntura del país, sino pensar en el país dentro de 30, 20, 40 años, ver cómo hacemos para reconstruir la nación, y eso pasa porque la política vuelva a encontrarse, y eso es un ejercicio que no es nada fácil en este momento de polarización, pero creo que es necesario. Usted habla, diputado, de que la política pues vuelva a encontrarse o a reencontrarse, y en esto me refiero, o bueno, se están haciendo los primeros pasos para que esto suceda, y una muestra es el diálogo. ¿Cree usted, su opinión personal, que el diálogo va a ser productivo o que ha de ser productivo en el futuro? Hasta ahora la población en general dice que no va a tener ningún efecto acertado para ellos, pero ¿cuál es su opinión? Mira, no solamente la población en general, la Mesa de la Unidad también lo ha dicho. Hasta ahora todos los acuerdos que ha sostenido el gobierno en la mesa no los ha cumplido en la calle. Ninguno de esos acuerdos, nada de lo que se ha comprometido lo ha cumplido. O sea, no es un tema que solamente la gente lo crea, es que la oposición también lo cree. Y yo siempre he dicho, la mesa del diálogo es uno de los espacios que tiene la oposición para luchar por un cambio, así como lo es la calle, así como lo es esta entrevista que ustedes me están haciendo, así como es ir a las asambleas, conectar con la gente, también en la mesa del diálogo lo es. Y nosotros no vamos a dejar es decir, todos los espacios que existan los vamos a ocupar. Y todo espacio que queda abandonado es un flaco favor al cambio. Así que nosotros, como ocupamos la mesa, ocupamos la calle, ocupamos este espacio, ocupamos las asambleas, y vamos a seguir ocupando todos los espacios donde nos permitan hablar y promover un cambio del país. Diputado, ¿por qué volvernos a sentar o volverse a sentar con el oficialismo si se sabe que las cartas ya están echadas y que todo está cantado? Ya se sabe que no van a cumplir con los acuerdos. ¿Por qué volvernos a sentar? No entiendo la pregunta. Porque esta es la primera sentada del marco de la creación de la Mesa de la Unidad Democrática. No, me refiero a la próxima, la del 6 de diciembre. Ah, de todo el diálogo. Pero es que el diálogo es un proceso, el diálogo no son o sea, todo esto que se ha dado en la mesa del diálogo, o sea, es un proceso muy complicado que ha vivido en muchísimos países. Y nosotros queremos recordar que nosotros fuimos al diálogo precisamente por la presencia del Vaticano y por la presencia de los factores internacionales que han solicitado en todos los momentos que hemos ido. Todas las instituciones siempre han apostado al diálogo. Bueno, pues estamos en el diálogo, y no estamos en el diálogo un acto inocente, estamos en el diálogo entendiendo que tiene un alto costo político para la oposición, pero también que es un camino para poder construir soluciones para la gente. Nosotros hemos dicho, el canal humanitario tiene que ser una necesidad, la necesidad de la reinstitucionalización de toda esta Asamblea Nacional, que es parte fundamental del sistema político, y que de aquí pueden hacer muchísimas soluciones. Reconocerla, aceptarla, que es un poder legítimo, el más legítimo que existe en Venezuela, es parte de ese diálogo, pero sobre todo, que es el centro, la médula de todo esto, es porque queremos que la gente vote, es porque queremos que la gente decida, y es por eso que queremos un cronograma electoral. Por eso es la mesa del diálogo. ¿Un proceso sencillo? No. ¿Es un proceso que tiene costo político? Sí. Y nos sentaremos cuantas veces haga falta para construir soluciones y construir una Venezuela alternativa. Ahora, repetir, no somos ni tontos ni estamos cogidos a lazo, como dicen por ahí. La gran verdad es que conocemos
que frente a nosotros tenemos a alguien que un poder que es muy autoritario y que por más que miente, en algún momento tendrá que verse con la realidad profunda que viven los venezolanos, que es muy difícil, la que vivimos todos y que es muy, yo creo que choca de frente con el bienestar de la gente y que es crítica y en lo particular tengo una enorme preocupación sobre la situación real del país en este momento. Diputado Anita, vamos a hacer un corte y regresamos con más. Dale con todo aquí en www.tvelvenezolano.com. Y regresamos con más de Dale con todo por tvlvenezolano.com, ya en la última parte de nuestro programa, porque lamentablemente el tiempo suele pasar rápido cuando estamos haciendo una entrevista por televisión. Diputado, el arco minero, vimos cómo el presidente de la República mostró un lingote, el primer lingote de oro. ¿Qué significado tiene eso para la población del estado Bolívar? ¿Qué cuesta ese lingote de oro más allá del proceso de sacarlo y bueno y fundirlo y hacer el lingote, sino el costo social, el costo político que trae eso para toda la población del estado? No, en primer lugar, bien bueno que tenga un lingote, ojalá sea del Callao, porque la gran verdad es que mucha gente no sabe, no ha visto un lingote de oro en el Callao, porque todos sabemos que la explotación minera es lo más desordenada que existe y lo más ilegal que existe en este momento en el estado Bolívar. Está en manos de mafias que precisamente no le venden el oro al Banco Central. Y por eso es que me llama mucho la atención que él tenga un lingote de oro, porque yo no veo a ninguna de esas mafias que operan en las zonas mineras de Guayana vendiendo el lingote de oro al Ejecutivo. De hecho, hoy en Puerto Ordaz están construyendo la nueva sede del Banco Central de Venezuela en ese espíritu del arco minero. Y yo la verdad que tengo una posición sobre eso, es decir, tengo varias dudas y una posición. La primera, el arco minero es un contrato que se da a unas empresas que ya el propio Chávez sacó de aquí, sacó de Guayana. La sacó hace 7 años y ahora la vuelven a traer. Y en aquel momento la sacó porque eran extorsionadoras, porque no cumplían con el país. Entonces esas mismas parece que se redimieron o fueron al Papa y se exculparon y vinieron otra vez. Segunda cosa que tengo y que preocupación que tengo, ¿qué va a pasar con los 70.000 mineros que más o menos existen en Guayana? 70.000 mineros que hacen su actividad de manera artesanal. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos están dentro del arco minero o están fuera del arco minero? Tercero, ¿qué va a pasar con los alcaldes? O sea, ¿cómo se va a ver beneficiado el arco minero de todo esto? Las alcaldías, los pueblos, la sociedad de Guayana. ¿O es que todo va a llegar al Banco Central? El Banco Central llega al Banco Central aquí, del Banco Central de Guayana llega al Banco Central de Caracas y eso no se transformó ni en electricidad, ni en agua, ni en carreteras, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en calidad de vida para los ciudadanos de Guayana. Y bueno, otra preocupación que le coloco es, ¿de qué se trata? Porque la gran verdad es que es una gran opacidad y una gran oscuridad. Y la propuesta que tengo, mi posición frente a eso es que, primero, muestren al país de qué se trata el arco minero y que sean los ciudadanos del Estado Bolívar que a través de un referéndum consultivo decidan si ese arco minero debe ir o no. Yo creo que esa es la forma más democrática. Repito, al final todo lo que nuestra lucha va porque sea la gente la que decida el futuro del país. ¿Y por qué no hacemos entonces un referéndum consultivo para que la gente que vive en el Estado Bolívar y en Amazonas, que también choca el arco minero, decidan si lo quieren o no, sean ellos? Sobre todo que se respondan a las demandas de los estados, las demandas que tienen esas poblaciones. Pero hay otro tema que nosotros tenemos que tocar y es la mirada internacional sobre Venezuela. Acaba de suceder algo en específico con el Parlasur. Quedamos por fuera, como decimos aquí. ¿Cuál es su opinión sobre esto o al respecto? Mira, lo he dicho en varias oportunidades, Venezuela está fuera o suspendida en este momento del Mercosur por moroso y por sospechoso. Moroso porque no hemos cumplido con ninguno de los acuerdos, ninguno de los tratados que deben darse desde la institucionalidad del Estado venezolano para adaptarse al modelo del mercado del sur, del mercado común del sur, que es el Mercosur. Y no hemos hecho absolutamente nada de eso. Mientras el Mercosur discute un acuerdo con la Unión Europea, nosotros brillamos por nuestra ausencia en ese acuerdo. Mientras Mercosur habla de tratados bilaterales con otras naciones, por ejemplo, el caso de Israel, nosotros estamos fuera de ese acuerdo. Es decir, no hemos hecho nada en términos de las cláusulas democráticas, ni hemos hecho nada en términos arancelarios, somos morosos. Pero además somos sospechosos de que este es un gobierno, como todo el mundo sabe, autocrático, autoritario, que destruyó hace mucho rato las instituciones y que lo que menos saben ellos de democracia. Entonces, esa sospecha se ha levantado en todos los, principalmente los miembros fundadores, y hoy estamos prácticamente a horas de que seamos suspendidos como en su momento lo fue Paraguay, y suspendidos sin derecho a voto y sin derecho a voz, producto de una incongruente política internacional de quienes hoy gobiernan el país. Diputado, usted es presidente del Parlatino del capítulo Venezuela. Mañana va hacia Panamá, hacia la asamblea de esta organización. ¿Cuál es la posición de Venezuela con respecto a todo lo que está pasando?
con respecto al diálogo. Y lo más importante, ¿cómo nos ven desde el exterior? ¿Cuál es la preocupación real que tienen los países que forman parte de esta organización? Mira, en principio está bien que lo digas porque mañana voy, pero la gran verdad es que éramos todos los que íbamos a ir. Todo el Parlamento, la representación, porque es la Asamblea General, íbamos 12 diputados al Parlamento Latinoamericano, en el marco de este cerco administrativo y el cerco legal que nos tiene los poderes públicos contra la Asamblea Nacional. Hoy solamente voy yo. Y voy yo porque no hay recursos para que vayan el resto de los diputados. Así está sucediendo también en Parlasur. Pero más allá de eso, creo que nosotros hemos llevado permanentemente durante todo este año la denuncia al Parlamento Latinoamericano en sus distintas comisiones, en las reuniones de junta directiva, sobre la gravedad de lo que está sucediendo. Solamente el que vaya yo y dejen de ir 8 o 9 diputados ya da cuenta de lo terrible que se está viendo aquí en Venezuela. Pero frente a la respuesta, frente a la pregunta de lo que está pensando la región, mira, los países del mundo de la región, pero especialmente de la región, están preocupados y ocupados de lo que pasa en Venezuela. No por nada hay 3 presidentes dispuestos por UNASUR para que medien el conflicto venezolano. Ojo, UNASUR que no es precisamente una organización afín a la oposición venezolana. No por nada la Organización de Estados Americanos ha hecho en varias oportunidades denuncias, discusiones y ha hecho diligencias diplomáticas para destrabar el juego político en el país. No por nada la ONU, la Unión Europea, el Mercosur, las distintas cancillerías de América Latina y comunicados conjuntos de cancillerías, cosa que nunca es muy raro verla, se están pronunciando. Yo creo que la región está preocupada, pero también está ocupada por lo que sucede en Venezuela y por supuesto el Vaticano, ¿no? Y nosotros también nos estamos preocupando y ocupando. Esa es la pregunta. ¿La oposición venezolana hoy se está ocupando, o la Mesa de la Unidad Democrática, en la cual usted también forma parte, se está ocupando por la población? Bueno, fíjate, yo nada más quisiéramos todos un ejercicio. Que pensáramos, o por lo menos el que quiera cierra los ojos, el que no, pero solamente piense que todas las leyes que ha aprobado hasta ahora la Asamblea Nacional fuesen una realidad y que no hubiesen sido decretadas inconstitucionales. Imagínense, piénsense que hoy ya más de 1 millón de personas tuviesen el título de propiedad de su misión vivienda a Venezuela. Imagínense que los pensionados jubilados en este momento ya estén recibiendo sus bonos de cestatique o tickets para alimentación o medicamentos. Imagínense que la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela fuese una realidad y hoy estuviésemos controlando la inflación y no estuviese por más de 600%. Imagínense que hoy, por ejemplo, vamos a aprobar, hoy vamos a seguir discutiendo la ley de producción nacional, que sea un hecho final, que se produzca más y mejor en este país. Imagínense que todas las investigaciones en materia de corrupción ya hubiesen dado responsables. Imagínense eso, y eso quiere decir que nos estamos ocupando. Lamentablemente, quien se está ocupando de destruir a la nación y en este momento se está ocupando de evitar asumir el conflicto, son quienes están en el poder. Por eso es que esta oposición, y especialmente de Primera Justicia, que es el partido del cual milito, estamos trabajando no solamente para hacer la fuerza de la unidad, sino para hacer la fuerza del cambio de este país. Diputado, ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál es la reflexión final y cuál es el mensaje final a todos los venezolanos? Usted como joven venezolano que decidió emprender la lucha por el rescate de la democracia, los valores y los principios. Mira, ganas y fuerzas y sobre todo entender que este país no se va a agotar, que este país ahora es que le queda lucha y ahora es que nos queda batallas, porque lo que tenemos no nos lo merecemos. Y más que nunca, hoy la lucha es porque tú decidas y porque todos nosotros decidamos nuestro futuro, porque así se hace en democracia y así lo aprendí yo y así he crecido en este país. Así que lo que nos corresponde es luchar por esa democracia y por el destino de todos nosotros a través de nuestras propias decisiones. No, diputado, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por acudir a nuestro llamado. Gracias, Ana. Y sigan ustedes en sintonía de www.tvvenezolano.com. Esto fue Dale con Todo.